radio va a seguir existiendo. La radio como radio va a seguir teniendo detractores que dicen que la radio va a desaparecer. Eso ocurre desde que la radio nació. La pasión por la radio llegó a mí de la mano de mi madre, creo. Siempre fui una persona muy pegada a mi madre y mi madre siempre, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, es una excelente radio escucha y me crié siempre al lado de mi madre escuchaba mucha radio y yo creo que eso hizo volar volar mi imaginación. Escuché una radio que ya no se hace, que es una radio muy bonita, muy activa, que jugaba mucho con la ilusión, jugaba mucho en algunos casos con las radionovelas, etcétera, etcétera. Era una radio que lamentablemente ha desaparecido y yo creo que eso es básicamente lo que ha hecho o lo que hizo que a mí me interesara la radio. Soy una persona que se crió en un barrio de Caracas que se llama Los Ruices, donde ocurrieron dos cosas importantísimas. Una fue un elevado que montaron Los Ruices y el famoso centro comercial Los Ruices. Ahí a ese centro comercial, perdón, yo iba de joven en bicicleta, paseaba, daba vueltas por ahí. Y a ese centro comercial llegó la radio más importante de la época, en ese momento, que era Radio Capital. Y en aquel entonces esa radio fue una radio tan importante que llegó a tener tanta sintonía como los canales de televisión. O sea, fue un suceso lo que ocurrió en Los Ruices cuando llegó esa radio ahí, porque alrededor de ese centro comercial se reunía la gente, poder llegar a sus locutores y todo este tipo de cosas, ¿no? Como si fuera un canal de televisión. Y básicamente yo salía de mi colegio y me iba al centro comercial Los Ruices, específicamente a Radio Capital, a ver llegar a esos locutores. Y un vecinito mío, su mamá tenía una tienda ahí, conoció a un operador y el operador un día nos invitó a la radio y fue la primera vez que pude pisar una radio. Y yo creo que a partir de ese momento mi interés por la radio me enamoró, me enganchó y hoy después de más de 30 años he hecho carrera de eso, vivo de eso y he creado una familia en base a eso. Hay un suceso en mi vida que me marca profesionalmente, que es cuando ingreso a Unión Radio. Cuando ingresé a Unión Radio en 1988, lo he dicho varias veces y de hecho traté de plasmar eso en un libro que nunca ha sido terminado por lo complicado y por lo difícil que es, pero yo creo que es un suceso que marca mi vida, que cuando yo llego a esa radio están muchas de las personas que admiro, mis ídolos. Soy una persona que escucha mucha radio y en aquella época esos eran mis guías, mis locutores favoritos, no sé, las personas con que tú sueñas tal vez conocer o compartir con ellos o trabajar con ellos. Pero la vida me puso ahí como jefe de ellos, entonces en aquel momento fue terrible porque esas personas no estuvieron de acuerdo que yo fuera su jefe y se les ocurrió la brillante idea de renunciar. Ellos trataron de presionar a la junta directiva en ese entonces, o ellos o yo. Y yo me reuní con mi jefe, que no tenía ningún tipo de amistad con él, estaba entrando a la radio. Y tomé la decisión, él me preguntó qué opinaba de eso. Yo le dije que me daba mucha tristeza, que lo lamentaba mucho, que yo siempre quise trabajar con esos personajes. Pero que bueno, que si ellos no querían trabajar conmigo, yo tampoco quería trabajar con ellos. Por lo cual, en una jugada de la vida, le acepté la renuncia a todos ellos.
La radio va a seguir existiendo. La radio como radio va a seguir teniendo detractores que dicen que la radio va a desaparecer. Eso ocurre desde que la radio nació. En estos días estaba hablando con un amigo músico y había un símil interesantísimo que hacer. En la música, en el caso de la música moderna o del rock, las guitarras eléctricas nunca están conectadas directamente a las consolas. Están conectadas a un micrófono y ese micrófono está pegado a la corneta de un amplificador. ¿Qué significa eso? Que por más de que ocurran cosas, de que pasen cosas, la radio siempre va a seguir siendo la radio. La radio como radio va a seguir existiendo porque siempre va a haber un mensaje que transmitir. ¿Qué va a cambiar de la radio? El formato de la radio, no el formato de la radio, el cómo va a ser el aparato de radio. ¿Qué es lo que hacemos en esta oficina? En esta oficina hacemos radio, lo que yo llamo radio libre, que es una radio que va vía internet haciendo streaming. Yo creo que la radio es eso, yo creo que la radio va a seguir siendo radio y la radio tiene que enfocarse a ¿cuál es el futuro? El contenido como tal. No los aparatos ni cómo se hace, sino el contenido. Señores, gracias por todo.